Si te gusta este contenido, no se te olvide comentar, compartir y suscribirte. ¡Gracias! Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. Hoy les quiero hablar sobre la sanación colectiva. Los seres humanos están experimentando mayores frecuencias, altas frecuencias, que están siendo implementadas en sus cuerpos por voluntad propia. Sin embargo, estas frecuencias suelen fluctuar y es complicado para ustedes mantener una misma vibración. Las vibraciones que tienden a ser más fáciles para ustedes son las vibraciones bajas, que tienden a prolongarse por más tiempo. Estas vibraciones bajas suelen atraer cambios físicos a su cuerpo, dolencias, enfermedades, malestares. Es por eso que el día de hoy queremos recordarles que con sus poderes de sanación que tienen todos y cada uno de ustedes como miembros de la fuente creadora, queremos incitarles y proponerles que tengan la intención de compartir sus altas energías para la sanación de aquellos seres humanos que se encuentran en este planeta, que no tienen la información que ustedes, que no tienen la capacidad de saber que pueden sanarse a sí mismos y a sí mismas, para que ustedes, con el poder de su intención, visualicen que de su corazón sale una bola de luz y esa bola de luz la arrojan hacia el centro de su planeta. El centro de su planeta es el núcleo que los guía en este hogar que tienen llamado Tierra. Cuando ustedes experimentan frecuencias bajas, una manera de equilibrarse automáticamente es tocando árboles con sus manos, abrazando árboles o caminando descalzos o descalzas. Si esto no les es posible, siéntense y encuentren esa paz mental. Pongan sus pies sobre el suelo, sientan como si estuvieran descalzos o descalzas y manden sus energías, manden su conciencia hacia el centro de la Tierra, como sea que ustedes lo visualicen. Este núcleo o corazón de Gaia tiene la capacidad de no solo limpiarlos y equilibrarlos, también de retroalimentarlos con altas frecuencias. Al ustedes enviar voluntariamente y con amor su energía positiva al centro de la Tierra, lo que están haciendo es de que de manera exponencial esas altas energías se distribuyan a los lugares de la Tierra que más lo necesitan. Cuando ustedes tienen un familiar, un amigo o una persona a la que desean ayudar, imaginen que el amor sale de sus corazones como si fuera una burbuja y comparten esta energía con esa persona. Comparten esa energía con esa persona y hacen de esta manera que su sanación se refuerce. Les hemos explicado que ustedes están conectados como si fuera una red o una tela de araña. Es por eso que las emociones colectivas son pegajosas, aunque ustedes no conozcan a las personas. Pueden sentirse vulnerables si ven que una persona está llorando o que una agrede a otra. Esas palabras fuertes, aunque no van dirigidas a ustedes, les lastiman. De la misma manera, si ven a unas personas riendo, aunque no sepan el motivo, y las personas continúen, ustedes empezarán a sonreír tímidamente y terminarán sonriendo y riéndose de ver que dos personas o más se ríen. Las emociones son contagiosas. Es por eso que nosotros queremos invitarles a que no olviden que poco importa lo que estén padeciendo ustedes, nada es permanente y eterno, y que la alegría, cuando ustedes se permiten tener alegría a pesar de sus realidades, a pesar de temas que pueden o informaciones que puedan llegar hacia ustedes y que ustedes puedan sentirse literalmente amenazados o amenazadas, llenen sus corazones de alegría. La alegría les dará la claridad mental para tomar las decisiones correctas que les llevarán a un puerto seguro. Nosotros no poseemos la gama de emociones tan vasta como la de los seres humanos. Los seres humanos son en estos momentos el grupo o colectivo que está pasando en esta galaxia por ese test de energía, como le llaman ustedes, en el cual deciden qué vibración es más dominante en ustedes como colectivo.
Globalmente, el colectivo humano está despertando hacia las altas frecuencias. Esto les permite a ustedes tener esa gama tan amplia de emociones. A medida que ustedes vayan evolucionando energéticamente, la gama de emociones irá reduciéndose, puesto que en realidad solo existen dos emociones predominantes: el amor y el miedo. Todo lo demás son distintos aspectos de estas dos palabras, ya que ustedes viven en un universo doble o, como le llaman, dual. De la misma manera que sus metafísicos han llamado a palabras como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, ese tipo de conocimiento esotérico les revela a ustedes la naturaleza de la dualidad en donde están viviendo. Así que cuando ustedes vayan progresando espiritualmente y energéticamente, tendrán sus emociones, irán simplemente centrándose en una o en la otra. Sin embargo, no deben de creer que que este tipo de emociones es como un diploma que ustedes adquirieron y se queda ahí permanentemente. No, las emociones irán haciéndose menos variadas y sin embargo igualmente fuertes. Y les será más fácil quedarse en una o en la otra. Es por eso que nosotros queremos recordarles que ustedes siempre tienen el poder de decisión. No lo olviden, son seres poderosos. Diviértanse en su experiencia en este planeta. Diviértanse con las situaciones que están experimentando y no vean los fracasos como tales. No existe un fracaso, es simplemente una información que ustedes reciben sobre algo que están haciendo. Y esa información que ustedes reciben sobre algo que están haciendo no determina quiénes son ustedes. El hecho de no haber obtenido algo que ustedes deseaban no quiere decir que ustedes estén mal. No quiere decir que haya algo mal con ustedes. Quiere decir que es momento de que se replanteen lo que es importante realmente para ustedes. Al replantearse, recuerden no volver a hacer lo mismo y esperar diferentes resultados. A nosotros nos enternece ver cómo los seres humanos hacen eso precisamente. Repiten las mismas acciones esperando tener resultados diferentes. Literalmente, si ustedes quieren tener resultados diferentes, tienen que volverse otra versión de ustedes. Esto es posible puesto que en el número infinito de realidades paralelas que existen, todas las situaciones posibles existen para ustedes y dependiendo de dónde enfoquen sus pensamientos y sus emociones, vivirán esas consecuencias. Y esas consecuencias les traerán la realidad que estarán experimentando. Así que experimenten con alegría, experimenten con gozo y con gratitud. Y dense cuenta que las fases nebulosas que estén viviendo solo serán permanentes si ustedes les dan su poder y les dan su miedo. Si ustedes recuperan su valor, su alegría, su energía, podrán determinar el fin de esos episodios y entrar en una nueva era próspera para ustedes. Fin del comunicado.